dentro del tema de electroquímica, vamos a ver la parte de celdas electrolíticas. Ya vamos a analizar las celdas electrolíticas. Bien, vamos a ver de lleno las celdas electrolíticas. ¿Qué son las celdas? Tenemos dos tipos de celdas, las celdas galvánicas y las celdas electrolíticas. Vamos a ver el día de hoy las celdas electrolíticas. Ya, ¿qué es lo que más viene en el examen de admisión? Pues, ¿no? Bien, vamos a primeramente entender, ¿no?, los productos que se originan en una celda electrolítica. La electrólisis, para ser más exacto, la electrólisis es el proceso, ¿no?, el cual se da en una celda electrolítica. Pero antes de hablar qué es una celda electrolítica, ¿no?, cómo está formada, ¿no?, para qué sirve, vamos a hablar de qué es lo que obtenemos a partir de una celda electrolítica. Dice acá, en las principales aplicaciones, ya, en las principales aplicaciones de la electrólisis es el proceso que se da en este tipo de celdas. Obtenemos sustancias puras, ¿no? Como por ejemplo, mira, ahí tengo a nivel laboratorio, tengo una pequeña celda formada con un vasito, ¿no?, y dos electrodos, ¿no? Se obtiene sustancias puras como por ejemplo puede ser el hidrógeno y el oxígeno. Para eso me sirve este tipo de celdas, para obtener sustancias puras. No solamente para eso, ¿no?, sino también para obtener en la industria de la galvanoplastía, obtengo por ejemplo el cromado, el niquelado, el zincado. Es decir, voy a recubrir una pieza metálica con otra. Por ejemplo, que esta pieza metálica que pues de repente de un metal cualquiera, lo recubro con cromo y se llama cromado, pues ese proceso. ¿Cómo se llama este tipo de proceso? Se llama cromado. ¿Para qué se cubre, se baña en cromo? Para que ese metal se oxide, o mejor dicho, ¿no?, la oxidación sea lenta. Prácticamente no se oxide, vamos a decir, ¿no? Han escuchado seguramente ustedes también algunas joyas, ¿no?, bañado en oro, bañado en plata, ¿no? ¿Cómo se obtiene? En estas celdas. En este tipo de celdas se obtienen esas piezas, esas joyas bañadas en oro, bañadas en plata, ¿no? Acá se ha bañado en cromo. ¿Cómo se llama el proceso? Cromado. Si se baña en zinc, zincado. Se baña en cobre, ¿no?, cobreado, ¿no? Depende en qué metal se haga este recubrimiento, ¿no? También se obtiene ¿no?, la electroquímica, o sea, específicamente la electrólisis, es para obtener metales de alta pureza. Por ejemplo, acá tengo planchas de cobre de alta pureza, al 99.99% de pureza en cobre. Así como sea cubierto en cromo, esta pieza metálica, de manera análoga se va a obtener metales puros, cobre, plata, oro, ¿no?, zinc, a partir de este proceso. Entonces ya sé para qué me sirve. Ahora vamos a ver en qué consiste, ¿no? Miren, el proceso que se da en este tipo de celdas se llama electrólisis. ¿Qué es la electrólisis? Es el proceso electroquímico. Electroquímico, o sea, necesito corriente eléctrica para generar reacciones químicas, pues se llama electroquímico. Proceso electroquímico en donde se utiliza la energía eléctrica continua. Miren, la energía eléctrica que tenemos en nuestras casas, que nos llega a nuestros televisores, a nuestras radios, ¿no?, con la cual cargamos nuestros celulares, ¿no? Esa energía eléctrica alterna. Pero para ese tipo de celdas se necesita energía eléctrica continua, ¿no?, continua. ¿Para qué? Vamos a generar nosotros, vamos a forzar las reacciones químicas. Vamos a inducir reacciones químicas. Por eso es que se dice que es un proceso, se dan reacciones químicas no espontáneas. ¿Qué significa este término importante? Por favor, el término no espontáneo. Significa que esta reacción química tenemos que forzarla. Si hablamos de una reacción química espontánea, por ejemplo, si tú dejas un clavito a la intemperie, ese clavito luego de unos días se oxida. Ese es un proceso espontáneo, porque solito el clavito se oxida. Pero en cambio aquí nosotros vamos a forzar esas reacciones químicas. ¿Cómo? Haciéndole pasar una cierta corriente eléctrica continua. Como vamos a forzar las reacciones químicas, hablamos de reacciones químicas no espontáneas, o sea, no naturales, ¿no? Porque estamos forzando que ocurra. Miren, acá tengo entonces el sistema
para una celda electrolítica. Consta de un vaso, ¿no? Que se conoce como normalmente cuba o celda, ¿no? Que es el material físico donde se va a dar la electrólisis, que puede ser de vidrio, puede ser de plástico, pero un plástico que no sea atacado por la sustancia que vamos a añadir. Porque imagínate que esta sustancia sea un ácido, tiene que ser un plástico adecuado, ¿no? ¿No? Para que ese ácido no malogre ese material, ¿no? No, pues un vidrio, etcétera, ¿no? Es el material físico donde ocurre la electrólisis. Tenemos también una fuente de energía, una fuente de poder. Esta fuente de poder es que me va a brindar la corriente eléctrica continua, que puede ser una pila, una batería también puede ser, ¿no? Pila, batería. No corriente eléctrica, porque debe ser continua. Y la corriente eléctrica de nuestras casas es corriente eléctrica alterna. Y yo no quiero eso, yo quiero corriente eléctrica continua. ¿De acuerdo? Muy bien. Tenemos también la solución conductora de corriente eléctrica, llamada electrolito. ¿Qué es un electrolito? Es una solución, ya, una solución que en agua se disocia en iones. Puede ser, miren muchachos, puede ser de repente una sal, puede ser un hidróxido, puede ser un ácido. Pero la idea es que este electrolito debe disociarse en iones. ¿Por qué en iones? Para que me cierre el circuito eléctrico, pues, para que sea conductor de corriente eléctrica. Tienen que disociarse en iones. Ese es un electrolito. Además tenemos dos electrodos, ¿no? Que pueden ser barras metálicas por lo general, ¿no? En el cual va a ocurrir los dos procesos de oxidación y reducción. Acá en las dos barras vamos a tener las oxidaciones y las reducciones, ¿de acuerdo? Muy bien. Estos electrodos pueden ser electrodos inertes, es decir, que no participan en la electrólisis, o pueden ser electrodos activos, y es decir, que uno de ellos se va a gastar, se va a consumir. No, puede ser inertes o activos. Eso depende. Por lo general trabajamos con electrodos inertes, por lo general, porque solamente me sirve de medio para que su superficie ocurra la oxidación y la reducción. Pero hay otros tipos de electrodos que son activos, ¿no? Tenemos un cable, ¿no? Un cable externo, ¿no? Por el cual va a fluir los electrones. Fluyen los electrones, fluyen. Para cerrar el circuito. El electrodo positivo, tenemos un electrodo llamado ánodo y un electrodo llamado cátodo. El ánodo es el electrodo positivo y el cátodo es el electrodo negativo. No se olviden, por favor, el signo. Positivo para el ánodo y negativo para el cátodo. Miren, en el ánodo va a ocurrir la oxidación y en el cátodo va a ocurrir la reducción. Profesor, ¿cómo me acuerdo esto? Mira, una manera es así, ¿eh? Una manera puede ser esto. Ánodo, vocal. O, vocal, vocal con vocal. Consonante C, consonante R. Consonante con consonante. Ánodo, oxidación. En el cátodo ocurre la reducción. Para que no te olvides. Vocal, vocal. Consonante, consonante. ¿De acuerdo? Así te vas a acordar quién se da en el ánodo y qué cosas se da en el cátodo. El ánodo siempre positivo, siempre, siempre positivo en la electrólisis. ¿Y cómo fluyen los electrones? Fluyen del ánodo al cátodo, pero por los cables, no por la solución, porque si tú dices por la solución sería de ánodo a cátodo, diría, ¿no? Por la solución, pero eso no es así. Es de ánodo a cátodo, pero por los cables, o sea, por arriba. ¿De acuerdo? Y nuevamente, en el ánodo, ¿qué ocurre? En el electrodo positivo, la oxidación. Y en el electrodo donde negativo, en el cátodo ocurre la reducción. Ya, muchachos, eso no se olviden, por favor. Y la corriente va de ánodo a cátodo. El polo positivo de la fuente de poder va conectado al ánodo, al electrodo positivo. Y obviamente el electrodo negativo va conectado al electrodo negativo, que es el cátodo. Y la corriente el flujo de electrones va de ánodo a cátodo, ¿no? Por los cables. Vamos a ver entonces ahora los aspectos cualitativos.
O sea, aquí no calculamos nada, solamente vamos a ver qué ocurre. ¿Qué ocurre físicamente? No calculamos nada, solamente determinamos qué sale. Cuando hablamos de término cualitativo, hablamos de olores, formas, tamaños, pero sin calcular nada, ¿ya? Sin calcular. Vamos a ver qué ocurre en la electrólisis de sales fundidas, es decir, sales líquidas. Una cosa es hablar de una sal líquida, o sea, fundida, y otra cosa es de una sal acuosa. Cuando tú dices una sal acuosa, significa que esa sal ha sido disuelta en el agua. Tengo un poco de agua y le echo, por ejemplo, una cucharadita de sal, cloruro de sodio. ¿Qué ocurre? Vas a formar una solución de cloruro de sodio acuoso. Esta es una sal acuosa. Pero acá que tenemos sales fundidas, o sea, sales líquidas. Acá no hay agua. Es la sal que ha sido pasado a estado líquido. ¿Ya? Es totalmente diferente hablar de una con la otra. Sales líquidas, sales fundidas, sales puras líquidas. Sales acuosas, sales disueltas en el agua. ¿Qué ocurre cuando esta sal, que es el cloruro de sodio, pasa a estado líquido? El cloruro de sodio, para que esté en estado líquido, tiene que alcanzar una temperatura mínimo de 801 grados Celsius. Alta temperatura. A esta temperatura, la sal de casa, la sal común, está en estado líquido. En el ánodo, que ya sabes que es el electrodo positivo, vamos a escribir por aquí mejor. En el ánodo, que es el electrodo positivo, que ocurre la oxidación, y tengo el cátodo, en el cual ocurre la reducción. ¿Qué ocurre en cada uno de ellos? Mira. ¿Qué ocurre en cada uno de ellos? A ver, en el cátodo, electrodo negativo, no ocurre la reducción. ¿Qué ocurre? Como tú tienes, mis muchachos, tú tienes sal fundida, cloruro de sodio, en esa solución solamente ¿qué va a haber? En esa solución va a haber solamente, a ver, ¿cómo se disocia el cloruro de sodio? El ion sodio más ion cloruro. No hay nada de agua, nada de agua, solamente hay iones sodios y iones cloruros. Montón de iones sodios, montón de iones cloruros. Entonces, ¿qué ocurre? Los iones positivos, que son los iones sodios positivos, van al electrodo negativo, que es el cátodo. Positivo o negativo se atraen. Entonces, hacia el electrodo negativo, que es el cátodo, van a migrar todos los iones, los iones sodio. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Los iones sodios se van al cátodo, electrodo negativo, y aquí se va a comenzar a depositar. Se va a comenzar a depositar sodio metálico, sodio líquido. Se va a comenzar a formar el sodio metálico. Y ese sodio metálico va a comenzar a chorrear, pues, ¿no? Chorrea porque está en estado líquido. Y acá se va a comenzar a depositar el sodio metálico, el sodio líquido. No sé si me dejo entender hasta ahí la idea. Bien, ¿me dejo entender la idea? ¿Sí? Entonces, aquí voy a tener la formación del sodio metálico. Esto que ustedes ven por acá, lo voy a escribir por aquí. Esto va a ser sodio, el sodio metálico, el sodio líquido. ¿Qué es lo que está por acá? Mira. ¿Y qué va a ocurrir en el ánodo? En el ánodo va a ocurrir la oxidación. Como el ánodo es positivo, hacia él van a comenzar a fluir los electrodos negativos, los cloros, y se va a formar un gas. ¿Qué gas? El gas cloro. O sea que esas burbujitas que se están formando vendría a ser el gas cloro, el cloro gaseoso. ¿De acuerdo? Entonces en el ánodo se forma el cloro gaseoso y en el cátodo se forma la sal líquida, ¿no? El sodio líquido, el sodio líquido. ¿Qué tenemos que hacer en las reacciones? ¿No? Vamos a balancear la ecuación, mira. En el cátodo, sodio más 1 pasa a sodio metálico, sodio 0. Sodio metálico. Entonces, hago un balance. Hemos visto el tema de redox y hemos balanceado por redox. Más 1 en el cátodo, como es el cátodo y ocurre la reducción, hay la ganancia de un electrón. ¿Por qué un electrón? Para que pase de más 1 a 0. Pues.
En el ánodo tenemos 2 cloros en el producto, 2 cloros en los reactantes. Ya está balanceado. Ahora las cargas. -2 a la izquierda, 0 a la derecha. Y en el ánodo, como ocurre la oxidación, tú sabes que en la oxidación, perdón, hay pérdida de electrones. Los cloruros tienen que perder 2 electrones para que pasen a cloro 0. Pierde 2 cargas negativas, ¿cuánto me sale esto? 0, pues. Ya, es igual a las cargas. Muy bien, ahora ¿qué debo hacer? Igualito que en redox, sumar de tal manera que se cancelen los electrones. Como no se cancela, arriba, ¿todo por cuánto? Arriba todo por 2. Este 2 multiplica a todos los que están arriba y se van a ir los 2 electrones. ¿Cómo nos queda esto? El 2 multiplica el sodio, te queda 2 veces, ya, aparte de eso. Entonces nosotros al sumar esto me va a dar la reacción neta o reacción redox total. ¿Cuál es la reacción redox total? El 2 multiplica arriba al sodio más 1. Entonces te va a quedar 2 sodio más 1 más a la izquierda estos 2 cloruros. 2 cloruros. Flecha, que me va a quedar a la derecha, arriba. El 2 multiplica el sodio líquido. Sodio líquido más un cloro gaseoso. Pero muchachos, no es verdad que 2 iones cloruros y 2 iones sodios, ¿qué te dan? ¿Qué te da esto? Si NaCl se disocia en un ion sodio más un ion cloruro, al tener 2 de él, ¿qué tendré? 2 moléculas de NaCl, pues. Entonces me va a dar 2 moléculas de NaCl. 2 veces NaCl. Por lo tanto, por cada 2 moléculas de cloruro de sodio que está formando, 2 átomos de sodio líquidos más una molécula de cloro gaseoso. Y esa sería entonces la reacción neta total. Ya, esa es la reacción. Eso es lo que ocurre cualitativamente, ¿no? Es lo que va a ocurrir. Por cada 2 moléculas de cloruro de sodio se obtiene 2 sodios líquidos y una molécula de cloro gaseoso. En general, mira, cuando tengas sales fundidas, en el catión, mira atrás, mira, en el catión se está formando. En el catión se está formando siempre el sodio metálico, o sea, el metal. Mira, cuando tengas una sal fundida, en el cátodo se forma siempre el metal, siempre el metal. Y en el ánodo se forma siempre un gas, siempre un gas. Por lo tanto, si tengo una sal fundida en el cátodo, ¿no? Se forma el metal líquido, ¿no? Le he puesto A líquido, ¿no? Metal líquido. Si la sal es AB, donde A es el metal, A líquido, el metal líquido. Y en el anillo vas a formar siempre un gas, ¿no? De esta forma. Por ejemplo, mira, me pide hallar los productos en esas electrólisis. A ver, para el primero, a ver. ¿Qué tengo para el primero? Veamos, muchachos, ¿qué tengo para el primero? Tengo el cloruro de calcio. ¿Qué se forma en el cátodo? El metal. O sea, vas a formar calcio metálico. Siempre en el cátodo vas a formar el calcio metálico. En este caso, calcio líquido. ¿Y qué vas a formar en el ánodo? ¿Qué forma en el ánodo? Mira acá, ¿qué forma en el ánodo? Siempre un gas. Vas a formar, en este caso sería cloro gaseoso. Para el siguiente, bromuro de potasio. Bromuro de potasio. ¿Qué está en estado líquido? Ojo, todos están en estado líquido. ¿Qué vas a formar en el cátodo? El metal líquido, potasio líquido. Y en el ánodo vas a formar el bromo gaseoso. Siempre de forma 2, ¿ves? B2, o sea, con 2. Otro, tricloruro de aluminio, perdón, trióxido de aluminio. ¿Ya? ¿Qué vas a formar en el cátodo? Aluminio líquido. ¿Y qué formas en el ánodo? Un gas. ¿Qué gas? El gas, como es aluminio oxígeno, el gas será el gas oxígeno. Ahí está.
Mira qué fácil hemos determinado los productos de oxidación y de reducción. Solamente sabiendo que en una sal fundida se forma siempre un metal y un no metal. Pero ¿qué pasa si tengo ahora soluciones concentradas, acuosas? O sea, acá está el agua. Se formará lo mismo si tengo cloruro de sodio disuelto en el agua. O sea, ya no es sal líquida pura, sino ahora es sal en agua. Cuando tú tenías en el ejemplo anterior, en la electrólisis anterior, tenías NaCl, NaCl líquido, y formabas el sodio líquido y el cloro gaseoso. Pero si tienes sal disuelta en el agua, ¿se formará lo mismo? Acá ya no se forma lo mismo. ¿Por qué? Porque va a haber una competencia entre las oxidaciones y las reducciones, ya que al ser concentrada, el agua también tiende a oxidarse y a reducirse. Por lo tanto, el agua puede descomponerse. Hemos visto que el sodio se reduce formando sodio metálico y el cloro se oxida formando gas cloro. Pero cuando hay agua de por medio, el agua es un problema porque el agua siempre compite con estas dos oxidaciones, ya que el agua tiene la facilidad de oxidarse y también de reducirse. Pero ¿cuándo se oxida y cuándo se reduce? Hay algunas reglas para determinar esto. ¿Ya? Hay algunas reglas. ¿Cuál es la primera regla? Si tú tuvieras estos cationes del grupo 1A, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio, y también los cationes del grupo 2A, el berilio, el magnesio, el calcio, el estroncio, bario, radio, cationes del grupo 1A, cuando ellos están en solución acuosa, porque estamos hablando de solución acuosa, o sea, cuando ellos están disueltos en el agua, ellos no se van a reducir. Si no se reduce, ¿quién tiene que reducirse? El agua, pues, porque hay agua de por medio. Si él no se reduce, ¿quién se reduce? El agua. Y el agua, siempre que se reduzca, ¿qué va a liberar? Hidrógeno. ¿Ya? Entonces tú vas a decir, el agua cuando se reduce, ¿qué forma? Hidrógeno. Reducción del agua, ¿qué forma? Hidrógeno gaseoso. ¿Qué asocio? La consonante con la consonante. Vamos a borrar esto. Y si tuviera cationes del grupo B, ¿no? Como por ejemplo plata metálica, cobre metálico, de repente zinc metálico, ¿no? ¿Qué pasaría si tengo estos cationes del grupo B en agua? Ellos en el agua, ellos sí se reducen. ¿Ya? El agua ya no, ahora se reducen ellos. Por ejemplo, tengo cobre más 2 en agua, el cobre se reduce formando cobre metálico. Tengo, por ejemplo, oro metálico en agua, oro metálico en el agua, sí se reduce formando oro metálico. ¿Te das cuenta? Entonces, los cationes del grupo 1A no se reducen, el agua se reduce formando agua, hidrógeno. Y los cationes del grupo B en agua, ellos sí se reducen. Ahora, para los aniones, ¿qué pasa si tengo halógenos? ¿No? Halógenos del grupo 7B, 7A, 7A, cloruro, bromuro, yoduro. Cuando ellos están en agua, se van a oxidar, siempre se oxidan, formando gases, gas cloro, gas bromo, gas yodo. Cuando están en agua, ellos sí se oxidan. Pero ¿qué pasa si tengo, ¿no? Por ejemplo acá, ¿no? El cloruro en agua se oxida liberando gas cloro. Pero si tengo un oxoanión, por ejemplo, yo nitrato, carbonato, sulfato, fosfato, hiperclorato, etcétera, cuando ellos están en agua, ellos no se van a oxidar. Entonces, si él no se oxida, ¿quién se oxidará? Se oxida el agua. Y el agua cuando se oxida, ¿qué se sale? Gas oxígeno. Mi muchachos, miren. Esta parte es un poco complicada porque hay varias reglas. Entonces, el agua, el agua cuando se reduce, te sale hidrógeno. Y el agua cuando se oxida, te sale oxígeno. ¿Qué vas a asociar? Consonante con consonante, vocal con vocal. El agua cuando se reduce forma gas hidrógeno y el agua cuando se oxida forma gas oxígeno. Yo te recomendaría que memorices estas fórmulas, esta ecuación y esta, que la memorices. Que memorices la ecuación de reducción y de oxidación del agua. ¿Ya?
por favor, recuerda, memoriza porque la vamos a ver en los ejercicios. Y es más, ha venido ya en examen de admisión esto. Ya venía en admisión. Entonces, el agua cuando se reduce, libera gas hidrógeno, liberando OHs. Y el agua cuando se oxida, libera hidrógeno. ¿De acuerdo? Libera hidrógeno. Bien, continuamos. Primero, recordando, me pide aquí que va, así como indicamos lo que sería en los productos de oxidación y reducción en sales fundidas, voy a hacer lo mismo pero con sales disueltas en el agua. Y me pide que prediga los productos obtenidos en estas electrólisis de soluciones acuosas de cloruro crómico, bromato de sodio y nitrato de plata. Para esto tienes que recordar las reglas, pues, ¿no? Que los elementos del grupo 1A, ellos no se reducen, se reduce el agua liberando hidrógeno. Y si tengo un catión del grupo B, plata, cobre, zinc, cadmio, ¿no? Plomo, ¿no? Etcétera. Cuando están en agua, ¿no? Ellos se reducen, ¿no? Ellos sí se reducen. Y si tengo los halógenos, flúor, cloruro, bromuro, yoduro en agua, ellos se reducen formando gases cloro 2, bromo 2, yodo 2. Y que un 8 anión, nitrato, sulfato, carbonato, etcétera, en agua no se van a oxidar, porque se oxida el agua liberando gas oxígeno. Entonces, con esa idea, a ver, el primero, número 1 romano. Me está preguntando qué te sale si tuvieras esta sala. A ver, ¿cuál es el anión? ¿Cuál es el metal y cuál es el no metal? Acá tengo el cromo y el cloro. Cloro y cromo. Pregunta, ¿el cloro, el cromo en agua se reduce o no se reduce? El cromo más 3. Porque acá el cloro es menos 1, entonces el cloro es más 3. Cromo es más 3. Pregunta, ¿el cromo se reduce o se reduce el agua? Regla 1, 2, 3 o 4. ¿El cromo se reduce o se reduce el agua? El cromo es un metal del grupo B. Por lo tanto, en agua, ellos sí se van a reducir, ¿no? Ellos sí se reducen. ¿Y cómo se reduce el cromo? Ah, ya, el cromo se reduce como cromo metálico. O sea que en el cátodo te va a salir cromo metálico. Te va a salir cromo metálico, cromo sólido. Entonces, significa que con esta sal puedo hacer el cromado bañado en cromo. En el ánodo, a ver, ¿quién es el anión? El cloruro, cloro menos 1. Cloruro menos 1. ¿Qué pasa con el cloro menos 1 en agua? Ah, ahí sí se oxida, formando ¿qué cosa? Gas cloro. O sea que en el ánodo vas a formar gas cloro. Listo, ya está el primero. El siguiente, a ver, ¿cuál es el siguiente sal? 2 romano. A ver, Na, bromo O4. Aquí es el catión. El catión es el sodio más 1. Y el anión sería todo él, menos 1. A ver, el sodio más 1 en agua se reduce o se reduce el agua. Sodio más 1. Ahí está, sodio más 1. En agua, ¿qué ocurre? No se reduce. ¿Quién se reduce? Se reduce el agua liberando gas hidrógeno. Ah, entonces en el cátodo, ¿qué vas a tener? Gas hidrógeno. El bromato, a ver, bromato. Bromato en agua se oxida o se oxida el agua. Bromato es como nitrato, sulfato, clorato, bromato. Él no se reduce. ¿Quién se reduce? El agua liberando, perdón, él no se oxida el agua liberando gas oxígeno. Ya tengo lo que sale en cada electrodo, mira. Estoy colocando lo que te va a salir en cada electrodo, simplemente con las reglas. El siguiente, mira, el siguiente. ¿Quién es el siguiente? Nitrato de plata, muchachos. A ver, tú ya escribe por favor qué te va a salir. Nitrato de plata. ¿Quién es el catión? El catión es la plata, plata más 1. ¿Y la anión?
es el nitrato. ¿El catión plata más 1 se reduce o se reduce el agua? ¿La plata más 1 se reduce? A ver, plata más 1. ¿No es verdad que la plata más 1 es un metal de grupo B? Y los iones del grupo B, o sea, la plata más 1, ¿qué ocurre con ellos? Se reduce. ¿Y qué te va a salir? Te va a salir plata metálica. O sea que en el cátodo tú vas a tener la plata metálica. Se va a depositar plata metálica. Ah, ya. Significa que con el nitrato de plata tú vas a poder bañar en plata. Metes tu joya de plata y esa joyita sale bañada en plata, porque la plata la va a recubrir a tu pieza metálica. Y en el ánodo, ¿qué tengo? El NO3. Tengo el NO3. El NO3, el nitrato, es un oxoanión. Se llama oxoanión porque son aniones eh, de sales oxisales. Son aniones de sales oxisales, por eso se llama oxoanión. Él se oxida, él no se oxida. ¿Quién se oxida? El agua. Y cuando el agua se oxida, ¿qué forma? Gas oxígeno. Miren, muchachos, qué fácil es predecir los productos de oxidación y reducción, pero obviamente con las reglas. Pues. Apréndete las reglas y vas a ver qué cosa te sale en el ánodo y en el cátodo. Solamente con estas 4 reglas. A ver, te pregunto, ¿verdad? Si tuviera esta sal, mira. Muchachos, yo sé que tú eres trome, mira. Sulfato ferroso. ¿Qué sale en el ánodo? Acá lo pone. ¿Qué sale en el ánodo y qué sale en el cátodo? Muchachos, ¿qué sale en el ánodo? Primero el cátodo, ya que estamos trabajando con el cátodo. En el cátodo tiene hierro más 2. ¿Se reduce el hierro o se reduce el agua? ¿Se reduce el hierro más 2 o se reduce el agua en el cátodo? En el cátodo siempre va el positivo. Muchachos, rápido, repito. A ver, en el cátodo, ¿se reduce el hierro, forma hierro metálico o se reduce el agua? En el cátodo, ¿qué te sale? Bueno, muchachos, ¿qué sale en el cátodo? ¿Hierro metálico o se reduce el agua? ¿Se reduce el hierro? A ver, hierro metálico. ¿No es verdad que es un ion del grupo B? Hierro más 2, del grupo B. Entonces, ¿qué te va a salir? En el cátodo, hierro metálico, hierro sólido. Eso es lo que sale en el cátodo. Y en el ánodo, muchachos, en el ánodo, el anión, en el ánodo, se reduce el agua, perdón, se oxida el agua o se oxida el sulfato. El sulfato es un oxoanión. ¿Qué te sale entonces en el ánodo? ¿Qué te sale en el ánodo? ¿Qué sale en el ánodo, muchachos? Muy bien, Brenda, sale el oxígeno. Eso te sale en el ánodo. En el agua te va a salir oxígeno. ¿Por qué? Porque ese sulfato no se va a reducir, no se oxida en el agua. El que se oxida es el agua formando gas oxígeno. Bien, muchachos, entonces por favor, tarea para ya ahora, ustedes les voy a dejar más tarde las diapositivas. Tienen que dominar qué te sale en el ánodo y qué te sale en el cátodo, con estas simples reglas. ¿De acuerdo? Listo, continuamos. Pero ¿qué pasa si tengo ahora sales? Acá hemos trabajado en el anterior con sales en soluciones acuosas concentradas, o sea que hay buena cantidad de sal, buena. Pero si tengo una sal diluida, o sea, una cucharadita de sal, tengo un litro de agua y le echo apenas una cucharadita de sal, poquita sal, diluida. En la otra no, pero la otra era concentrada, le echas unas 5, 6, 8, 10 cucharaditas de sal. Acá no, acá le echo una cucharadita de sal, poquitita sal, tengo una sal diluida, una solución diluida. En sales diluidas, ojo, diluidas, acá sí o sí se oxida y se reduce el agua. Y tú sabes que el agua cuando se reduce, te sale oxígeno, hidrógeno, cuando se reduce. Y el agua cuando se oxida, te sale oxígeno. Consonante, consonante. Vocal, vocal. Esto es para el agua, para el agua. El agua cuando se reduce, sale hidrógeno, y que el agua cuando se oxida, sale gas oxígeno. En sales diluidas, entonces, se oxida y se reduce solamente el agua, ¿ya? Sea cual sea la sal. Por ejemplo, tengo sulfato de sodio diluido, sulfato de sodio acuoso, o sea, disuelto en el agua y está diluido. Tengo agua acidulada,
en agua, acuoso y diluido. ¿Qué te sale en el ánodo y cátodo? Te sale hidrógeno y oxígeno. Porque el agua es el que se oxida y el agua es el que se reduce. Sea sulfato de sodio, nitrato de plata, cloruro de sodio, no importa qué sal, si es diluido, sale hidrógeno y oxígeno en el ánodo y en el cátodo. Y ahí tienes las ecuaciones de oxidación y reducción para el agua. Pero, por ejemplo, aquí, mira, tengo ácido sulfúrico diluido. Mira, diluido. Si te dice diluido, de frente, ¿qué te sale en el ánodo? Oxígeno. ¿Qué sale en el cátodo? Hidrógeno. No hay acá, no hay vuelta que darle, pues. Ya, ahí está. Muy bien. Ya saben que saben, muchachos, entonces. Continuamos. Ahora vamos a aprender a calcular. ¿Qué es lo que te sale? Ya hemos aprendido qué sale en cada electrodo. Ahora vamos a aprender a calcular estas cantidades. Esto nos enseña la primera ley de Faraday. Faraday enseña a calcular la masa depositada o liberada ya sea en el ánodo o en el cátodo. ¿Cómo? Calculando el peso equivalente de esa sustancia que se oxida o que se reduce. ¿Y cómo se calcula ese peso equivalente? Es la masa molar, que lo haya fácilmente la masa molar, entre teta. ¿Cómo se calcula teta? Ahí, eso vamos a ver en los ejercicios. Teta lo vas a calcular dependiendo de la cantidad de electrones transferidos. ¿Ya? Eso lo voy a hacer en el problema, ¿eh? Para que entender esto cómo se calcula teta. Esto multiplicado por la cantidad de carga en unidad Coulomb y entre la constante de Faraday, que es 96.500. ¿Ya? ¿A cuánto es equivalente la cantidad de carga? La cantidad de carga es igual a la corriente por el tiempo. Entonces, esa carga lo calculas como corriente por tiempo. La corriente en amperes y el tiempo en segundos. Entonces yo reemplazo y coloco aquí entonces I por T. Y me sale que la masa de la sustancia depositada o liberada es igual al peso equivalente, que se calcula de esta forma, intensidad de corriente por tiempo, entre 96.500. ¿Ya? Este no vamos a ver. Esto no vamos a verlo, ¿ya? Esto no vamos a verlo. Aquí, miren. Y en la segunda ley de Faraday, lo que nosotros aprendemos es, ¿no? Puedo tener 2 celdas, 3 celdas, 4 celdas, 5 celdas, no importa cuántas celdas, inclusive una celda, en serie. Pues acá tengo el polo negativo conectado al cátodo. Cátodo, ánodo positivo. Ánodo positivo, cátodo negativo. Cátodo negativo, ánodo positivo. Ánodo positivo conectado al polo positivo de la batería, de la pila. Flujo de electrones, ya sabes que de ese ánodo a cátodo por los cables. Miren, muchachos, miren, por favor, miren. Ya, el anterior me dice, ya, el anterior. A ver, ahí está el anterior. Ahí está el anterior, muchachos, ahí está el anterior. A ver, rapidito. Ahí está el anterior. Ya, ya está el anterior. Ya, listo. Mira, ¿qué te dice la segunda ley de Faraday? ¿Ya? ¿Qué te dice la segunda ley de Faraday? ¿Qué tengo, a ver, en el primer electrodo? En la primera celda. Tienes nitrato de plata. ¿Y qué tengo en la segunda celda? Cloruro de zinc. Acuoso, o sea, hay agua. Acuoso. Por las reglas, tú sabes que tienes plata más 1 y nitrato. Por las reglas, tú sabes que la plata, que es el grupo B, se forma en el cátodo. Por las reglas que dice hace un rato. Por las reglas, sabes que este nitrato no se oxida. ¿Quién se oxida? Se oxida el agua liberando gas oxígeno. Por las reglas anteriores, ojo. Y en el cloruro de zinc, ¿qué tengo? Perdón, el cloruro de níquel. Níquel más 2 y cloro menos 1 tiene, ¿verdad? 2 cloruros. Por las reglas, sabes que el níquel más 2 se va a reducir en el cátodo, porque es un metal del grupo B y se deposita en el cátodo, en la segunda celda. Por las reglas, sabes que el cloruro, al ser un halógeno, fluoruro, cloruro, bromuro, en el ánodo se va a obtener formando gas cloro. O sea, los productos de oxidación y reducción, tú lo hallas por las reglas anteriores.
¿Por qué sale plata? ¿Por qué sale oxígeno? ¿Por qué sale níquel? ¿Por qué sale cloro? Por las reglas anteriores. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué se cumple en la ley, en la segunda ley de Faraday? Se cumple que los pesos equivalentes de todas esas sustancias formadas en el ánodo y cátodo son iguales. Todos los números equivalentes. Todos los números equivalentes. Pero ¿cómo se calcula el número equivalente, muchachos? Es la masa entre el peso equivalente. Es la masa entre el peso equivalente. Entonces yo puedo decir entonces, miren, reemplazo, y puedo decir, a ver, para él, puedo decir entonces que la masa de plata, o sea, esta masa de plata que está aquí, esta masa de aquí, esos gramos que hay ahí, es a su peso equivalente como quién, como la masa de oxígeno que se está liberando en el otro electrodo, entre su peso equivalente. Y ahora es igual a quién, a la masa de níquel depositada en el otro electrodo, entre su peso equivalente. Y es igual a la masa de gas cloro que se libera en el otro electrodo, entre su peso equivalente. Pero no te olvides que ese peso equivalente se calcula como la masa molar entre teta. Masa molar de la plata, masa molar del oxígeno, masa molar del níquel, masa molar de cloro, entre teta. ¿Cómo se calcula ese bendito teta? Acá vas a aprender. En los problemas. ¿Ya? Muy bien. Siguiente diapositiva. Ahora vamos a la siguiente diapositiva. Ahora sí hacemos ya los ejercicios. Mira, este tema es un poquito amplio. ¿Ya? Es bastante amplio. Como siempre digo a los estudiantes, ¿no? En química, nuestro enemigo es el tiempo, ¿no? Porque nos dan solamente hora y media, ¿no? Y hora y media verdaderamente es poquito para hacer un tema tan interesante como la electrólisis. ¿Ya? Necesitaríamos más tiempo, ¿no? Para hablar de más cosas, ¿no? Ejercicios. Al número 1. Dice, en el cátodo, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre en el cátodo? La oxidación, la reducción, ambos. ¿Qué ocurre en el cátodo? Cátodo. ¿Qué ocurre en el cátodo? Consonante, ¿qué ocurre? La reducción. ¿Es cierto? La reducción. La R. Consonante, consonante. Cátodo, reducción. Respuesta letra. Letra B de bacán, como la clase, ¿no? Ahí está, letra B. A, B de bebé, ¿no? Ya, muy bien. Ya, siguiente pregunta. Número 2. Respecto a la electrólisis, indique las proposiciones incorrectas. ¿Qué está mal? ¿Es un proceso que ocurre de manera natural? ¿Ocurre de manera natural? No, no ocurre de manera natural. ¿Por qué? Porque estamos forzando a que ocurran esa reacción de oxidación, reducción. ¿Cómo? Así no debe pasar una corriente, pues. Si tú cortas la corriente, se acabó la electrólisis. Entonces, esta sería, a ver, ¿esto es un proceso natural? Nada que ver, falso. No, es un proceso no espontáneo. Es no espontáneo porque hay que forzar las reacciones. Falso. Siguiente. Durante el proceso, la oxidación ocurre en el cátodo. La oxidación en el cátodo, a ver, cátodo, consonante, oxidación vocal. No, no es así. Es vocal, vocal, consonante, consonante, ¿no es cierto? Entonces sería, esa también sería, la siguiente sería falso, ¿no? Falso. Siguiente. Este proceso produce corriente eléctrica continua. No, más bien necesitamos corriente. No, falso. ¿No? Falso. ¿No? ¿Está bien o no? Dice, ¿este proceso produce corriente? No produce corriente, no produce. Necesitamos corriente para que ocurra la oxidación y la reducción. Necesitamos. ¿Ya? Falso. Respuesta letra. Letra D la respuesta, ¿ya? Letra D. ¿Me dejo entender? Repito, ¿es un proceso natural? No es natural porque hay que forzar las reacciones químicas. ¿Cómo? Dándole corriente. ¿En el cátodo ocurre la oxidación? No, es la reducción, falso. ¿Produce corriente? No, pues no produce, necesita corriente. Número 3. Ya 3. Respecto a las aplicaciones de la electrólisis, señale las afirmaciones correctas. Ya, ¿cuál es correcto? ¿Permite purificar metales como el cobre? Claro, permite justamente obtener metales de alta pureza al 99.99%. 99%. Esto es verdad. ¿Ya? ¿Te acuerdas de la primera diapositiva que le puse?
Sirve para obtener metales de alta pureza. ¿Cómo creen, muchachos, ustedes que se ha obtenido el cobre metálico que está en los cables? En los cables de luz. ¿Cómo creen que se obtiene ese cobre metálico? ¿No? Las planchas de cobre, las planchas de hierro. ¿Cómo se obtienen esas planchitas? Mediante electrólisis. Pues. Verdadero. Siguiente. Permite recubrir superficies metálicas con metales más resistentes a la oxidación, como el cromado. Así es, justamente un metal con otro metal, es que ese metal al cual tú vas a recubrirlo, ¿no? Lo protejas. ¿Por qué baña un metal en cromo? Porque el cromo resiste más a la oxidación, pues. Por eso se baña en cromo. No solamente con esos fines, ¿no? Sino también con fines estéticos. Tú seguramente has visto esas motos, esas que carísimas, que cuestan más que un auto. ¿Cómo se llama? La Harry, no sé, la Harry, esas motos bien costosas, no me acuerdo cómo se llama ahorita esa marca. Esas motos, si tú la ves, brillan. ¿Y por qué brillan? Porque se bañan en cromo, y no solamente en cromo, ¿no? Es una mezcla de cromo-níquel, y le da ese brillo estético. Ese brillo, justamente, ¿cómo se consigue? Sumergiendo la pieza metálica en un baño de electrólisis, y se comienza a bañar en este metal. ¿Ya? Muy bien, muchachos. Entonces, verdadero, ¿no? No solamente con fines de evitar la oxidación, ¿no? Sino también con fines estéticos, ¿ya? Se hacen los bañados en estos metales, ¿no? Verdadero. Permite reparar superficies metálicas gastadas mediante la electrodeposición. Esto es cierto, ¿no? Así es. Si, por ejemplo, una plancha metálica se ha hecho un hueco, se sumerge en la electrólisis y se comienza a electrodepositar el metal y se cubre, se tapa. Pero tú dirás, profe, pero también puedo soldarlo. Claro, puedes soldar, ¿no? Pero al soldarlo no te va a quedar de la misma manera que si se deposita átomo por átomo en esa pieza metálica, pues. Tú lo depositas en esa pieza metálica, lo depositas en este baño de electrólisis y te sale una capitas, pero perfectas, te sale, perfectas. Es como pasarle es como que tú, para que tengas una idea, es como que tengas no sé, yogur, ¿no? Y lo sumerges la cuchara en el yogur y sacas la cuchara. ¿Cómo sale? Bañadito en yogur, ¿no es cierto? Pero algo, para que más o menos, para que entiendas, algo así sale cuando tú sumerges una pieza metálica en estos baños de electrólisis. ¿No? Más tiempo, más se baña de este metal, ¿no? Verdadero, ¿no? Letra de la clave, ¿no? Bien, muchacha, ahí está la clave. Siguiente pregunta. A ver, ¿cuál es la respuesta ahí? Señal de verdadero o falso según corresponda respecto a la electrólisis. Número 4. Es un fenómeno por el cual una reacción redox, o sea, en la cual hay oxidación y reducción, una reacción redox espontánea genera corriente eléctrica. Es un fenómeno en el cual una reacción redox genera corriente eléctrica. No, es al revés. Es al revés. La corriente eléctrica te genera reacciones redox, una oxidación y una reducción, pero no espontáneas. La corriente eléctrica te genera las reacciones redox, pero redox no espontáneas. ¿Por qué no espontáneas? Porque son forzadas. ¿Cómo es lo fuerzas? Mediante la introducción de corriente eléctrica, ¿ya? Sería entonces falso, ¿no? Falso. Siguiente. ¿La electrólisis es un proceso espontáneo? No, pues falso, es no espontáneo porque no se da naturalmente. Forzamos las reacciones químicas mediante la corriente eléctrica. Falso. Los electrones en un proceso de electrólisis migran del cátodo al ánodo. Esta pregunta es ambigua, ¿no? Es ambigua porque si yo puedo decir que migran del cátodo al ánodo por la solución, ¿ah? No, yo puedo decir, mira, migran del cátodo al ánodo, mis muchachos, migran del cátodo al ánodo, vamos a ver, mira, migran del cátodo al ánodo. Yo puedo decir que efectivamente migran del cátodo al ánodo, pero por la solución, por abajo, ¿cierto? Podría decir eso. Migran del cátodo al ánodo, sí, migran del cátodo al ánodo, pero por la solución. Pero cuando te preguntan
te hacen este tipo de preguntas, se entiende que te están preguntando por arriba, no por la solución, por arriba. ¿Migran del cátodo al ánodo? No, es del ánodo al cátodo por los cables, o sea, por la parte externa. O sea, tendrían que especificarte, migran del cátodo al ánodo por la solución, por el electrolito, verdadero. Si fuera el caso, migran del cátodo al ánodo, pero por el electrolito, por la solución. Pero si no me dice, no me especifica que es por la solución, entiendes que es por arriba, por los cables. ¿Y por los cables cómo migra? De ánodo a cátodo. ¿Ya, muchachos? Listo, vamos entonces a ¿dónde estábamos? Ya estábamos. ¿Cuál que no era? La 1, ¿no? Ya. A ver, dice. Los electrones en un proceso de electrólisis migran del cátodo al ánodo. Falso. Es de ánodo a cátodo por los cables, ¿no? Letra de la clave, entonces, ¿no? Muy bien, muchachos, seguimos. Número 5. A ver, responda por favor la pregunta. A ver, responda. Clave. ¿Qué dice? Vamos a ver. Ya leí unos minutos para que lean. Ahora sí comenzamos. Respecto a las celdas electrolíticas, indique la proposición correcta. La electrólisis es el fenómeno físico que tiene lugar cuando se aplica una fuerza electromotriz, una FEM, una fuerza electromotriz, o sea, una generadora de poder, una generadora de energía eléctrica, una batería, una pila, ¿ya? Una pila. Una pila que te da corriente, es porque te da una fuerza electromotriz, una FEM, ¿no? Ya, la hidrólisis es el proceso físico que tiene lugar cuando se aplica una fuerza electromotriz externa sobre un sistema químico, esto es verdura, ¿no? Así es. Siguiente. El electrodo en el que tiene lugar la oxidación es el ánodo, ¿verdad? ¿Está bien? Vocal, vocal. Y por convención se le asigna signo positivo al ánodo, eso también es verdura, ¿no? Listo. Siguiente. Durante el funcionamiento de la celda, la corriente eléctrica es transportada desde el cátodo hasta el ánodo a través de la solución. Mira, ahí sí te dice, mira, solución. ¿Es del ánodo al cátodo por la solución? ¿Qué dicen, muchachos? ¿Es transportada del cátodo al ánodo por la solución? Del cátodo al ánodo por la solución, eso sí es cierto. Es del cátodo al ánodo por abajo. Por abajo sí es verdad. ¿Sí? Es lo que te dije hace un ratito, ¿no es cierto? Acá sí te especifica que es por la solución. Ese sería entonces verdadero, ¿no? Pero todos son verdaderos, ¿no? ¿No? No. ¿Cómo salió el primero? A ver. ¿La primera que salió? La primera, verdadero salió, ¿no? La primera verdadera, la segunda, oxidación, está bien, pues está bien, verdadero, ¿no? Verdadero, verdadero. Ujú. Ya, hay que corregir la clave, ¿ya? Y este sería también, verdad, letra A de la clave, ¿no? Ya, después lo corrijo, ¿ya? Letra A la clave, ¿no? Seguramente no lo borré. Pasa que como yo hago estas diapositivas, tengo que cambiar las respuestas, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Ya, ahí lo corrijo, letra A la clave, ¿no? Letra A la clave. Siguiente pregunta. Número 6. Ya dice, a realizar electrólisis de una solución de sulfato de cromo, ¿no? Empleando una corriente de 2 amperios de intensidad, la masa del cátodo aumentó en 8 gramos. Determine cuánto tiempo se efectuó la electrólisis. Ya mira, a ver, solamente me concentro en el cátodo, porque en el cátodo se deposita el metal. ¿Cuál es la solución? Es el sulfato crómico. Acá solamente me interesa cómo se disocia. Mira. Cromo más cuánto es. Cromo más cuánto tenemos ahí. A ver, muchachos. Cromo más cuánto. Cromo más 3. Porque el sulfato es menos 2. Entonces ahí tengo cromo más 3. Solamente hay que determinar eso, el cromo más 3. Cromo más 3. 2 cromo más 3 sulfatos. ¿Quién es el catión? El cromo. O sea que va a haber un montón de cromos más 3.
Y ese cromo más 3, como es un metal del grupo B, tú sabes que los metales del grupo B en agua sí se reducen. O sea que después de unos minutos, ¿qué voy a ver? Voy a ver que aquí se va a depositar el cromo. O sea, aquí se va a comenzar a bañar en cromo. Acá se comienza a depositar el cromo metálico. Y entonces ahí tenemos el cromo metálico. Este es el cromo metálico, cromo sólido. Listo, ¿qué dice el problema? A ver. Dice, determine, dice, la corriente empleada, ya, la corriente empleada es de 2 amperes. Me pregunta, la masa del cátodo aumentó en 8 gramos. O sea que el cátodo aumenta su masa debido a que se deposita cromo. ¿Cuánto? 8 gramos de cromo. ¿Durante cuánto tiempo se efectuó la electrólisis? Me pregunta el tiempo que demoró la electrólisis para que se depositen esos 8 gramos. Listo, ya está. Mi muchacho, a ver, determinamos que el cromo es el que se deposita porque es el catión del grupo B y se deposita en el cátodo. Solución, mire muchachos, a ver, vamos a ver. Necesita saber, acá voy a ponerme, a ver, la ecuación de reducción. ¿Cuál es la reducción que se está dando en esa celda? El cromo más 3, ahí puse 2, ¿no? El cromo más 3, el cromo más 3, ¿a qué está pasando? El cromo más 3, mira abajo, está pasando a cromo metálico, a cromo sólido. Y tú sabes por la regla de redox que cuando está en estado libre, esta oscilación es cero. Por lo tanto, el cromo más 3, para que pase a cromo metálico, tiene que ganar 3 electrones. 3 electrones. Y justamente, eso que me ha salido a continuación, vendría a ser el teta. Esa es la cantidad de electrones que el cromo necesita, electrones transferidos. Por lo tanto, ese es el valor de teta que necesitas. Teta vale 3. ¿A qué es igual la masa de cromo depositado? ¿Te acuerdas? Intensidad de corriente por tiempo por el peso equivalente. ¿Cierto? Por el peso equivalente. ¿Y todo entre cuánto? Todo entre 96.500, ¿cierto? Todo entre 96.500. Entonces divide abajo entre 96.500. Estoy aplicando la primera ley de Faraday. 96.500. Muy bien. ¿A qué es igual esto? La masa de cromo. Intensidad de corriente por tiempo por el peso equivalente. ¿Pero a qué es igual el peso equivalente? Masa molar, en este caso el cromo que se deposita entre teta. ¿Cuánto vale teta? Los electrones necesarios para que el cromo pase a cromo metálico. Entre 96.500. Listo. Ya está. Muy bien. Entre 96.500. Y acá lo único que queda es reemplazar, pues, ¿no? Reemplazo y ya sale la respuesta. El reemplazo, a ver, ¿a qué es igual la masa? Corriente, ¿cuánto es? Corriente, me dice que son ¿cuánto? Ah, pero tengo la masa, ¿no? Mira, la masa 8 gramos. Ya es usted se encarga de operar. Muchachos, a ver. Masa de cromo, 8 gramos. Ya 8 gramos. ¿Igual a cuánto? Corriente. ¿Cuánto es la corriente, muchachos? Corriente son 2 amperes, dice el problema. El tiempo no conozco. Peso equivalente, masa molar de cromo, me dice que es 52, mira acá, 52. 52. Entre teta, ¿qué es teta? Los electrones necesarios para que el cromo pase a cromo metálico, que son 3 electrones. Y todo entre 96.500. Bueno, operan esto y le sale el tiempo, ¿no? ¿Cuánto sale esto? ¿Alguien lo operó? ¿La sé? Todo por favor operando esto, ¿cuánto sale esto? Ya, eso de salirle, a ver cuánto sale.
Eso sale, a ver, operando esto. Voy a operar, o a operar. Vamos a multiplicar esto. Ya sale 8 por 96.500. Ya. Ya, ¿cuánto queda esto? Ya, me sale en segundos, ¿no? Mira, el tiempo te va a salir acá en segundos. Ya, porque la fórmula sale en tiempo en segundos, pero tú quieres en horas. Y entonces aquí me va a salir el tiempo en segundos. Ya, pero yo queremos en horas, porque la respuesta está en horas, mira. Entonces operamos esto. ¿Cuánto tiempo sale? Bueno, yo acá lo estoy calculando yo. Y me sale un tiempo de, más o menos sale esto. A ver, 2226. 2226,92 segundos. Pero te das cuenta que está en horas. Como te salen horas, hay que dividir entre cuánto. ¿Una hora cuántos segundos trae? ¿Está bien? Una hora trae 60 segundos. Entonces me sale 6.18, ¿no? ¿Está bien? No, ahí me falta un cero más. Un momentito. Sí. 2269. Acá está mala coma. Y esto sale. A ver. Ya, esto sale. Vamos a calcular esto. 2269, ¿no? 69,23 segundos. Pero en horas, ¿entre cuánto divido? Recordar que una hora, eso está en segundos, ¿ah? Una observación aquí. Una hora equivale a 3.600 segundos. Por lo tanto, tienes que dividir eso entre 3.600, pues. Divides entre 3.600 y te sale 6,18. 6,18 horas. Y esa es la respuesta. Ya, letra de la clave. Muy bien, muchachos. Así se calcula este tipo de ejercicio. La fórmula es una sola. ¿No? La fórmula es una sola. Tienes la masa, tienes el tiempo en amperes, perdón, el tiempo en segundos, la corriente en amperes, el teta lo calculas de la ecuación. Ahora otro ejercicio. Miren, siguiente ejercicio, mira. Determine la intensidad de corriente necesaria para depositar en el cátodo oro. 98,5 gramos de oro por cada hora de una solución que contiene una sal de oro trivalente. Te está diciendo que tienes una sal de oro trivalente. Como tienes una sal de oro trivalente, o sea que el oro en esta sal se encuentra en forma trivalente, como oro más 3. No sé cuál es el anión, no me interesa, lo que me interesa es el oro que se va a depositar en el cátodo. Y como es oro trivalente, entonces acá en el cátodo, y como el oro es el grupo B, tú sabes que si tengo un metal del grupo B, un ion del grupo B, él sí se reduce y se va a depositar aquí en el cátodo. Acá se va a bañar en oro. Se baña en oro. Ya, ¿cuánto oro va a tener? Dice que en una hora voy a tener, dice, ¿cuánto de oro? Se deposita. ¿Cuánto de oro? Una masa de oro de 98,5 gramos por cada hora que pase. Esa es la masa de oro depositada. ¿Está bien, muchachos? Esa es la masa de oro que se deposita, la masa de oro. Listo. ¿Qué más dicen? Me dice que es una sal que contiene oro trivalente. Está todo, mira. ¿Qué pide determinar la intensidad de corriente, no? Entonces, como tengo una sal de oro, entonces ahí ocurre la reducción del oro, pues. ¿El oro cómo se reduce? Pasa de oro más 3 en solución. ¿A qué está pasando? Mira, de oro más 3 está pasando a oro metálico, a oro sólido. O sea, está pasando a oro 0, ganando 3 electrones. Niños jóvenes, mira.
Como ya tienes entonces aquí, ya tienes acá, que ha ganado 3 electrones, ese es el teta. 3. Esa es la cantidad de electrones transferidos. Listo, ya está. ¿Qué me está pidiendo? Me está pidiendo determine la intensidad de corriente durante un tiempo de 1 hora. Pero 1 hora equivale a ¿cuánto? A 3600 segundos. ¿Cuánta masa se depositó en esa hora? 98,5 gramos de oro. Reemplazo en la fórmula. La masa de oro, ¿a qué es igual? Intensidad de corriente por tiempo por su peso equivalente. Y todo entre 96.500. Listo, reemplazo. Masa de oro es igual a ¿cuánto? Corriente por tiempo por el peso equivalente. Peso equivalente es la masa molar, M rayita, entre teta del oro. Todo el oro entre 96.500. No sé si me dejo entender hasta ahí. Vamos a borrar esto, está muy arriba, está eso. Ya, ahora sí voy a reemplazar. Masa de oro es igual. Ya está calculando y calculen, por favor, calculen. Intensidad de corriente por tiempo por el peso equivalente, que es la masa molar del oro. Y solicito que quiero ingresar por ventanilla. Masa de oro. ¿Cuánto de oro se depositó, dice el problema? 98,5 gramos. Igual. Arriba. ¿Arriba qué va? La corriente. ¿Cuánto es la corriente? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Cuánto tiempo se demoró esto? 1 hora. ¿Pero 1 hora equivale a cuánto? 1 hora equivale a 3.600 segundos. Arriba. Peso molecular del masa molar del agua, del oro. 197. Teta. Son 3 electrones que requiere el oro para pasar a oro metálico. Entre 96.500. Con esto calculas la intensidad, ¿no? De corriente. ¿Cuánto sale la pregunta 7? 40,2, ¿no? 40,2. Esto sale 40,2. 40,2 amperes. Y esa es la respuesta, ¿no? Listo. Pregunten, por favor, pregunten, muchachos. ¿Preguntas? Listo, siguiente pregunta. Ya, número 8. Esta preguntita viene en un examen de admisión de San Marcos del año 2019. Está calientita, mira. Está calientita esta pregunta. Calientita, mira. Está casi salí del horno. Dice, se sabe que pequeñas cantidades de sales disueltas, mira, pequeñas cantidades de sales disueltas. ¿De quién está hablando? ¿De qué está hablando, muchachos? Pequeñas cantidades de sales disueltas. O sea que aquí tenemos una solución diluida. Pues se sabe que pequeñas cantidades de sales disueltas en el agua potable lo hacen conductora de la corriente eléctrica. Claro, es conductora porque al fin y al cabo hay sales disueltas, ¿no? No conducirá muy bien porque no hay muchos iones, no hay mucha sal, pero conduce la corriente eléctrica. En la figura se representa una celda electrolítica que contiene agua potable por la que se hace pasar corriente eléctrica. O sea, acá tienes una celda. Dice, y se produce la electrólisis del agua. A ver, muchachos, ¿por qué se produce la electrólisis del agua? ¿Y por qué no se produce la electrólisis de la sal? Porque está diciendo que está en pequeña cantidad. Como está en pequeña cantidad, acá tenemos una sal diluida. Y tú sabes que una sal diluida, quien se oxida y se reduce, es el agua, librando oxígeno e hidrógeno. Por eso que aquí en la ecuación neta te está dando que el agua ha formado hidrógeno y ha formado oxígeno. O sea, eso te lo está diciendo, pero tú podías, ya lo sabes de antemano por la teoría, ya lo sabes de antemano. Número 1 romano, ¿qué dice? 1 romano. En el cátodo negativo ocurre la reducción. A ver, en el cátodo ocurre la reducción. Cátodo negativo está bien. Reducción positivo. Esto es verdadero. ¿Cierto? O sea, esa pregunta, la primera ya es al toque. ¿No? 1 romano. En el cátodo ocurre la reducción. Así es, ocurre la reducción. Eso es verdad.
Y en el ánodo ocurre la oxidación. ¿Cómo lo recordamos, muchachos? Consonante, consonante, vocal con vocal. Así lo acordamos, ¿no? Listo. Verdadera primera. Verdadero. La siguiente, número 2. 2 romano. Durante la electrólisis se libera oxígeno gaseoso en el ánodo. Mira, durante la electrólisis se genera oxígeno gaseoso. A ver, ¿qué se da en la oxidación? Número 2 romano. ¿Cuál es la reacción de oxidación? La oxidación. En la oxidación, ¿te acuerdas que te dije qué se va a generar en la oxidación? Se genera justamente oxígeno, pues. Vocal, vocal para el oxígeno. Mira. El agua, cuando se oxida, ¿no? Cuando se oxida, ¿qué libera? Gas oxígeno. ¿De acuerdo? Se genera gas oxígeno. ¿Y qué más libera? 4 H's. Eso interesa. Lo que me interesa es ¿está bien? Lo que me interesa son la cantidad de el oxígeno que se libera. Verdadero. Durante la electrólisis se libera oxígeno gaseoso en el ánodo. Así es, verdadero. ¿Te acuerdas en la electrólisis del agua que te dije? En el ánodo se libera oxígeno y en el cátodo se libera el hidrógeno. Lo ponemos un poquito más a la izquierda, a la derecha. Ya está. Listo. Acá es menos, ¿no? Menos, porque es una oxidación. En la oxidación hay pérdida de electrones. Acá hay pérdida de electrones. Ya, listo, seguimos. En ambos electrodos se libera igual número de moles de hidrógeno y de oxígeno. A ver, en ambos electrodos se libera igual número de moles de hidrógeno y oxígeno. Mira, esto ocurre en la oxidación. ¿Y qué ocurre en la reducción? En la reducción ocurre que en el cátodo se libera gas hidrógeno. O sea, se libera hidrógeno gaseoso en el cátodo y en el ánodo se libera gas oxígeno. Entonces, ¿qué ocurre en el ánodo? En el cátodo, en el cátodo. En el cátodo el agua también se reduce, pero formando gas hidrógeno. ¿Está bien? Más 2 OH, ¿no? OHs. Acá sería 2 OHs, 2 OHs, acá sería 2 aguas, 4 más 2 electrones. Ahí está. Bien, esas serían las reacciones, ¿no? Mira, en el cátodo se libera oxígeno, perdón, hidrógeno, y en el ánodo se libera oxígeno, cuando se oxida y reduce el agua respectivamente. Pero me dice, en ambos electrodos se libera igual número de moles. ¿Eso es cierto? ¿Se libera igual número de moles? No. Puede que sí, pero eso va a depender de la corriente y del tiempo que transcurra. Pero no necesariamente eso es así, pues no es así, ¿no? Decimos no necesariamente, ¿ya? Porque depende del peso, depende de qué. No, en realidad no se va a dar necesariamente porque si el tiempo es el mismo, la corriente es la misma, pero los pesos equivalentes son diferentes, pues, por lo tanto no se va a liberar iguales cantidades, pues. ¿Ya? No se deposita, no se da, o vamos a escribir así, no se depositan ni moles, volumen, ni tampoco gramos iguales. Todo es diferente. ¿Ya? Ni moles, ni volumen, ni gramos iguales, ¿no? Respuesta a la letra, ahí vas a borrar aquí, sería falso. Letra que pide acá, BBF, letra B la clave. ¿Ya? Letra B la clave. ¿Ya? Letra B la clave. Mira, para que te quede claro por qué no se depositan ni moles ni gramos. La masa es I por T por el peso equivalente entre el 96.500, ¿cierto? Para los dos ocurre al mismo tiempo. Ya, no depende del tiempo. Perdón.
Para los dos, uy, pasó. Para los dos pasa al mismo tiempo. Ya, para los dos pasa al mismo tiempo. Entonces, me olvido el tiempo. Para los dos circula la misma corriente. Me olvido la corriente. Esta es una constante y aquí tengo el peso equivalente. Masa molar sobre teta. El hidrógeno y el oxígeno tienen masas molares diferentes. Masas molares diferentes. Y el teta para el hidrógeno es 2. Porque para que el agua pase hidrógeno gaseoso necesita 2 electrones. Y para el oxígeno, el teta vale 4, porque para que se forme el oxígeno necesitamos 4 electrones. O sea que son números también conocidos. O sea que jamás van a ser iguales esos números, pues. O sea, no van a ser iguales porque para que sean iguales, los peces equivalentes deben ser iguales. Y te das cuenta que los peces equivalentes son diferentes. Al ser peces equivalentes diferentes, entonces se producen masas diferentes, moles diferentes, todos diferentes. Listo, muchachos, continuamos. Siguiente pregunta, número, ¿qué es eso? Uy, la hora nos gana. Ya, vamos a hacer una pregunta de segunda ley, porque si no, no va a ganar la hora. Una de segunda ley, A ver, esta es segunda ley. A ver. Ya, vamos a hacer una segunda ley. Esta de acá, de segunda ley, número 10, a ver. Segunda ley, esta es segunda ley. No, tampoco, esa acá, la 11, ya, la 11. Número 11. ¿Qué dice? En la electrólisis de bromuro de cobre, lo tengo acá. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es bromuro de cobre. Entonces tengo bromuro de cobre. ¿Cómo se disocia? En cobre más 2 y 2 bromuros. Ya está. Significa que acá en solución, ¿qué tienes? Tienes cobre más 2 y bastantes bromuros. ¿De acuerdo? Tengo esa en solución. ¿Qué más dice? Dice, se entiende que el cobre más 2, como es un metal del grupo B, se va a reducir. ¿A dónde se va? Al cátodo. Significa que luego de unos minutos, acá en el cátodo, ¿qué se va a depositar? El cobre metálico. ¿Es cierto? Acá se deposita el cobre metálico. Cobre metálico, cobre sólido. ¿Y el bromuro se libera como gas o no? El bromuro. El bromuro es un halógeno del grupo 7A. Y tú sabes que los halógenos, bromuro, cloruro, bromuro, en el agua se liberan en forma de gas. O sea que vas a tener gas bromo. Bromo gaseoso. O sea que en el cátodo se deposita cobre metálico y en el ánodo se libera bromo gaseoso. Por las reglas que estudiamos al comienzo. ¿Qué dice el problema? Mira, dice el problema. Está en agua. Por eso estoy aplicando las reglas que apliqué en agua. Dice el problema. En uno de los electrodos se deposita 127 gramos de cobre. O sea, acá se deposita 127 gramos de cobre. ¿Cuántos gramos de bromo se formará en el otro electrodo? Esa es la pregunta. ¿Cuánta masa? La masa. ¿Cuántos gramos? ¿Quién me relaciona las cantidades de las masas formadas en uno y en otro? Mira. La segunda ley de Faraday, ¿no? ¿Qué decimos? Sea una celda, o 2 celdas, o 3 celdas, o 4 celdas, las cantidades de las masas depositadas o liberadas en cada electrodo son proporcionales ¿a quién? A sus pesos equivalentes. Entonces lo que voy a hacer ahí, pues, es lo que voy a hacer, mira. Si solamente es una celda, igual a 2 de ellos. Para una celda. Se me dejó entender. Para una sola celda, igual a qué cosa? La masa depositada en uno con la masa depositada o liberada en el otro electrodo. Para una celda. Si son más celdas, puedo igualar, pues. Puedo igualar lo puedo igualar de repente con él. No puedo hacer una igualación de como tú ves, porque los tres son iguales. Ya, vamos a entender el problema. Ya, listo, ya está. ¿Qué me dice? Ya, dice, como tengo la cantidad de uno y me pide la masa depositada en el otro, aplico segunda ley de Faraday, ¿no? Pero para eso tengo que ver las ecuaciones de cada uno de ellos para ver el teta.
de la reducción. El cobre más 2, cuando pasa a cobre metálico, a cobre sólido, ¿cuántos electrones debe perder? Cuando pasa a cobre 0. Debe perder, no, perdón, ganar, ¿no? Porque esta reducción debe ganar 2 electrones. Entonces, teta vale 2. Listo. En la siguiente. En la oxidación, el bromuro, cuando pasa, ¿no? El bromuro, cuando pasa, un poquito más abajo esto. El bromuro, no, le vamos a acostar porque ahí no me va a alcanzar. A ver, aquí. Aquí, mira. En la oxidación, el bromuro, cuando pasa a bromo gaseoso, ¿cuántos electrones debe perder en la oxidación? Va a pasar a bromo 0. 2 bromos a la derecha, 2 bromos a la izquierda. Debe perder 2 electrones. Entonces acá teta vale 2, ¿no? Porque pierde 2 electrones. Cada bromuro pierde un electrón, pero son 2 bromuros, pierden 2 electrones. Ahora sí aplicamos segunda ley de Faraday. ¿Ya? Por segunda ley de Faraday. Por segunda ley de Faraday. ¿Qué decimos? Mis muchachos, ¿eh? Mira cómo será. Por segunda ley de Faraday. La masa de cobre es a su peso equivalente como la masa de bromo gaseoso liberado en el electrodo, en el ánodo, es a su peso equivalente. La masa del cromo, del cobre, es a su masa molar entre teta, como la masa del bromo es a su masa molar entre teta. Reemplazo, masa de cobre, dice que el problema es que se está liberando o se deposita 127 gramos. Sobre masa molar del cobre, 63,5. Sobre teta, ¿cuánto vale teta? Mira acá está teta. ¿Cuánto vale teta de cobre? Teta de cobre vale 2. Igual. Masa de bromo que se libera en el otro electrodo, no conozco. Masa molar de bromo 2. Masa molar de bromo 2, ¿cuánto es? Es 2 por 80, 160. ¿Entre cuánto? Entre teta. ¿Cuánto vale teta para el bromo? Ahí está, teta vale también 2. Listo, opero. Ahí está, opero eso, ¿cuánto queda? ¿Cuánto sale eso? Opera si sale esto, ¿cuánto? Esto te va a salir una masa de 320, ya muy bien. 320 gramos de ¿quién? De bromo gaseoso, liberado en el otro electrodo. O sea, acá lo único que puede decir que es complicado es hacer el balance. El balance. ¿Para qué? ¿Para qué necesitas el balance? Para calcular el teta, pues. Porque el teta, ¿cómo se halla? Con los electrones transferidos. O sea, eso es lo único que te puedes de repente confundir, ¿no? En el teta. Ya, esto sale 320 gramos, pues, ¿no? Muy bien, muchachos. Bien, ahí nos vamos a quedar. Verdad que el tema es bastante interesante. Ya, bastante interesante. Pero la idea es básicamente la misma. Te pueden pedir los gramos, te pueden pedir las moles, ¿no? Pero la idea es la misma. Si tú ves, como dato, en un electrodo te da una masa y te piden el otro, masa del otro, calculas por segunda ley. No solamente me pueden pedir la masa, me pueden pedir el volumen. Y muchachos, repito, a ver, ¿qué hubiese pasado si hubiesen pedido el volumen en condiciones normales de cloro, de bromo? ¿Qué hacías? Si te pide el volumen, como tengo la masa de 320 gramos que lo acabo de hallar, la masa, entre 20 y 20 gramos, esa masa lo divides entre ¿cuánto? Entre su masa molar, que es 160. ¿Y qué estás hallando? Cuando tú divides entre 160, ¿qué estás hallando? Su número de moles, pues. La masa 320 entre su masa molar, que es 160, calcula las moles. ¿Para qué necesito las moles? Porque tú sabes que el volumen, ¿cómo se calcula? Número de moles por 22.4 litros. Pues. Y ahí o multiplicas y tienes respuesta.
repito, tienes la masa 320. 320 lo divides entre la masa molar, ¿qué hayas con eso? Ah, muchacho, 320 entre 180, entre 160, ¿qué sale? 320 entre 160, hayas las moles. Y nuevamente, porque hay un problema aquí que te he puesto con una tarea. Número de moles es igual a la masa entre la masa molar, pues. 320 entre 160, que es la masa molar, ahí está, mira, entre 160, ¿cuánto sale esto? Sale esto, 2 moles, ¿no? 2 moles. 2 moles. Con 2 moles, ¿qué haces? 2 por 22.4 litros, te sale 44,8 litros. Y ese sería entonces el volumen, ¿no? 2 moles por 22.4 te sale 44.8 litros. Ese sería el volumen de gas bromo en condiciones normales. O sea, en este tipo de ejercicios, en segunda ley de Faraday, vas a ver ejercicios que te van a pedir el volumen. Solamente 2 pasitos más. Tengo la masa, entre masa molar, tengo las moles. Moles por 22.4 y ya tienes el volumen en condiciones normales. ¿Ya, muchachos? Listo. Entonces ahí nos vamos a quedar. Ahí nos vamos a quedar. Las claves es de la tarea, también está en las diapositivas, que te lo voy a dejar un momento más. Bueno, está, aquí está. Ahí están las claves de la tarea para que puedas corregir tus respuestas. Y eso sería todo, ¿no? ¿Algún problema te puede pedir antes? A ver, siempre es bueno para ver, mira, eso también. Dame un minuto, ¿ya? Un minuto dame y terminamos en un minuto. Ya dame un minuto. Ya, ¿qué te decía aquí? Ese problema te decía que la eficiencia es del 80%. O sea, esta electrólisis es con una eficiencia del 80%. ¿Qué hacías? La eficiencia o el rendimiento, 80%. Entonces significa que teóricamente te debe salir ¿cuánto? Teóricamente, al 100% te sale, o te debe salir 320 gramos de bromo. O sea, lo que hemos hallado. Pero si me dice que el rendimiento, la eficiencia es del 80%, ¿qué haces ahora? A tu resultado le sacas el 80%. Y esa sería tu respuesta. Entonces, ¿cuál sería la masa real al 80%? Sería el 80% de cuánto, de lo que teóricamente me debe salir. ¿Cuánto salió eso? Porque hay un problema ahí, creo que te puse con rendimiento. Este sale 256, ¿no? 256 gramos. Y esa es la respuesta. O sea, el rendimiento se aplica al final. Si hay un rendimiento del promedio, a tu valor final le sacas la eficiencia. Ahora sí, muchachos, ahora sí nos vemos. Y esa sería toda nuestra clase del día de hoy, ¿no? ¿Ya? Tema bastante bonito, bien interesante, pero también tanto largo, ¿no?